Hoy en el estudio de Acceso Directo nos acompaña la licenciada Guadalupe Ortiz Blanco. Ella es secretaria de Estudio y cuenta la ponencia de la ministra Margarita Luna Ramos. Muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, buenas noches, muy contenta de estar aquí. Y ella viene a platicarnos de un asunto muy relevante que le tocó proyectar y que resolvió la segunda sala de la Suprema Corte. Se trata de la contradicción de tesis 422/2016, que protege los derechos de las mujeres trabajadoras en una práctica que es muy común en nuestro país, que tiene que ver con que los patrones despidan a las mujeres una vez que se enteran que están embarazadas. Por favor, un poco, si nos pudiera platicar, ¿cuáles fueron los asuntos que dieron origen a esta contradicción de tesis? Muy bien, se trata de mujeres que promovieron demandas laborales ante las juntas y en las que argumentaron esencialmente que fueron despedidas por el patrón en cuanto éste se enteró de que estaban embarazadas y que para ese efecto les hizo firmar una renuncia con fecha en el momento en que a él le convino y que por tanto estaban ante un acto discriminatorio e injusto. Durante el procedimiento en la Junta Laboral, el patrón desde luego negó el despido y ofreció el trabajo en los mismos términos y condiciones. Ese ofrecimiento se calificó de buena fe, lo que implica que a la trabajadora se le revierta la carga de probar y lamentablemente perdieron ambos juicios. Estos son los hechos genéricos que dieron origen a 2 juicios de amparo que se tramitaron ante distintos colegiados. Los tribunales colegiados resolvieron de manera diferente, aplicando diferentes criterios, y esta contradicción de tesis llega a la segunda sala de la Suprema Corte. ¿Cuáles son esos criterios que están en oposición? Si bien los 2 tribunales advirtieron que había que juzgar en un caso como este con perspectiva de género, uno de ellos determinó que había que sopesar cada circunstancia particular del caso para saber si la carga de la prueba se revertía o no. El otro tribunal, en cambio, fue muy determinante al decir que en casos en que una mujer reclame un despido con motivo del embarazo, la carga de la prueba siempre estará a cargo del patrón, aun cuando ofrezca el trabajo de buena fe. Entonces podemos advertir que hubo 2 criterios discrepantes y eso fue justamente lo que dio origen al asunto que llegó a la Corte. Y en esta contradicción de tesis 422/2016 que a usted le tocó proyectar, ¿qué es lo que resuelve la segunda sala? ¿Cuál es el criterio que será orientador y de aplicación obligatoria para los tribunales y juzgados en el país? La segunda sala divide el estudio en 3 temas muy importantes. En el primero de ellos retomamos las consideraciones del Tribunal Pleno sobre lo que significa juzgar con perspectiva de género, que es una herramienta que le permite al juez reconocer que por el solo hecho de ser hombre-mujer hay desigualdades que finalmente logran inequidades dentro de un procedimiento y en la resolución y que por tanto hay que allegarse de elementos para que haya un equilibrio procesal en un juicio. En la segunda parte se establece que una mujer durante el periodo de embarazo requiere de mayor protección, justamente porque a ella le es dado en exclusiva llevar en su vientre una vida, cuidarla y dar a luz. Entonces requiere atención médica, cuidados, descansos y todo lo inherente para que el parto y el nacimiento del bebé se lleven a buen término. Y entonces, bajo esa circunstancia, ya en la conclusión de la sentencia, se determina que siempre que una mujer reclame un despido injustificado por cuestión de embarazo, la carga de la prueba le corresponde al patrón, al margen de que ofrezca el trabajo de buena fe o no. Hay también un punto muy relevante en esta contradicción de tesis que tiene que ver con la parte de la discriminación laboral. Un poco que se trata de proteger los derechos de la mujer a poder tener seguridad social, a poder tener salud y también un proyecto de vida. Así es que ocurre que en cuanto la mujer se embaraza, requiere de mayor protección de la ley, que de hecho está así regulado, justamente porque requerirá de periodos de descanso, de asistencia médica en cuanto a ir a consultas, recibir medicamentos, de atención durante el parto e incluso después de y de las atenciones al bebé. Entonces es cuando más estabilidad en el empleo requiere, desde luego. ¿Cuál es la trascendencia de esta sentencia? Sabemos que es una contradicción de tesis y a diferencia de un amparo que solamente beneficia a la persona que lo solicitó, en este caso sí es de aplicación obligatoria para los tribunales y juzgados.
Así es, para los tribunales del país, de cualquier nivel, federal o local, la jurisprudencia que emita la Suprema Corte de Justicia es obligatoria. Esto significa que tribunales, juzgados, juntas laborales y demás tendrán que acatar lo resuelto en esta contradicción de tesis. Los temas laborales son asuntos que resuelve la segunda sala y en casos como este, donde se están protegiendo derechos laborales de las mujeres, ¿están llegando cada día más casos a la segunda sala donde se denuncian este tipo de violaciones? Bueno, yo diría que hablando de perspectiva de género, curiosamente están llegando asuntos tanto en los que se reclaman derechos de mujeres como también de hombres. Hemos tenido asuntos muy interesantes sobre el derecho de acceso a la guardería para el padre trabajador, el derecho de gozar de una licencia postmaternal para el padre e incluso el derecho a recibir pensión del concubino. Curiosamente, creo que se están dando asuntos a la par, pero todos ellos versan sobre el reconocimiento de las diferencias en cuanto a género. En este caso concreto, en la materia de la contradicción de tesis, ¿qué implica que la carga de la prueba sea para el patrón y no para la empleada que además en estos casos fue despedida? Sí, esa es una gran pregunta. En la práctica cotidiana resulta que cuando una empleada firma su contrato de trabajo, lamentablemente la hacen firmar también una renuncia sin fecha. Entonces, cuando el patrón se entera de que está embarazada, normalmente le hace efectiva la renuncia. Y esto implica que no la corrió, que ella renunció en términos de lo que aparece en los documentos. Entonces, cuando ella acude ante una junta y reclama un despido injustificado y además alega que le hicieron firmar una renuncia que había tenido ahí sin fecha, la verdad es que le resulta muy difícil probar todas esas circunstancias. Entonces, la regla general es que en este juicio a ella no le va a tocar probar que el despido fue injustificado, sino al patrón. Él tendrá que probar que no la despidió en todo caso y que de haberlo hecho tenía motivos y razones que no tienen que ver con el embarazo. Perfecto. Pues licenciada, le agradecemos mucho que hoy nos haya acompañado en el estudio de Acceso Directo, la licenciada Guadalupe Ortiz Blanco, secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia de la ministra Margarita Luna Ramos. Gracias a ustedes. Y nosotros regresamos con más información de justicia y derechos humanos.